Hola, mi nombre es Ignacio Rovira, soy ingeniero mecánico electricista y miembro de CAPESI, Cámara de Profesionales y Empresas de Seguridad contra Incendios. Les doy la bienvenida a nuestro ciclo de capacitaciones. En este video vamos a hablar de factor de descarga o coeficiente de descarga, también conocido como K del rociador. Para encarar nuestro análisis, vamos a hacerlo desde dos puntos de vista, desde el punto de vista de la presión y desde el punto de vista de la determinación del K. Para iniciar, desde el punto de vista de la presión, en primer lugar vamos a definir el concepto de presión total. La presión total es una suma de dos componentes, la presión dinámica y la presión estática. Como la presión total es un valor que permanecerá constante, será la sumatoria de sus componentes, de presión dinámica y presión estática, la que variará y se ajustará según las condiciones de flujo. Cuando hablamos de factor de descarga, existe una relación entre la presión y el caudal. El caudal será proporcional a la presión a través de este factor de descarga. Así, por ejemplo, cuando hacemos circular agua por la cañería, esta y el rociador a su vez se activa, se producirá una descarga. En este punto tenemos que analizar tres parámetros que están relacionados entre sí: el caudal, la presión y el factor de descarga del rociador. Para ello vamos a hacer un breve repaso y vamos a recurrir al teorema de Bernoulli, donde se define como constante o constante de Bernoulli a la suma de tres componentes: la presión estática, la presión dinámica y una presión debido a la altura geométrica. En nuestro caso, como la altura geométrica es despreciable, ya que el rociador estaría prácticamente en el eje de la cañería, este término va a ser dejado fuera de esta expresión y no lo vamos a considerar. Por lo tanto, nos va a quedar que la sumatoria de la presión normal y la presión dinámica, la presión estática y la presión dinámica va a ser un valor constante. Para visualizarlo gráficamente, vamos a suponer que tenemos un pequeño tramo de cañería y vamos a descomponer las presiones de una forma gráfica, donde P sub n es la presión normal o la presión estática, es la que actúa perpendicular a las paredes. La presión sub V o la presión de velocidad o dinámica es la presión que mantiene nuestro fluido en movimiento. La sumatoria de ambas sería la P sub T o la presión total. Otra manera de visualizar gráficamente también sería este caso, donde tenemos que en una cañería el fluido circula a una velocidad V y podríamos hacer la medición de los tres componentes como estamos visualizando. Aquí vamos a aclarar un poquito más que la presión de velocidad o la presión dinámica es una medida de la energía requerida para mantener el agua dentro de la cañería en movimiento. La presión normal, P sub n, o presión estática es la que actúa sobre las paredes de la cañería, mientras que la presión total es la suma de las dos anteriores. Por lo tanto, si aumenta la P sub V, la presión dinámica, entonces naturalmente va a disminuir la presión normal, que es la causante del flujo en un rociador o en una boquilla que está instalado en las paredes de la cañería. La presión de velocidad tiene el efecto de reducir el flujo de salida de una boquilla. Ignorar esta presión de velocidad puede introducir un error significativo que resulta en una presión real en la boquilla menor a la requerida. Esto se produce especialmente donde las velocidades son altas, más de 20 pies por segundo o 6,1 metros por segundo. A modo de ejemplo de aplicación, vamos a considerar una red de boquilla.
En la última boquilla de la línea es la presión total disponible en la cañería en ese punto la que debe considerarse como causante del flujo. Sin embargo, en otras boquillas intermedias, la presión que causa el flujo será la presión normal o estática, que es la presión total menos la presión de velocidad o dinámica. En el caso de NFPA 13 no tiene en consideración la presión de velocidad en los cálculos, sí lo hace la NFPA 15. En su método de cálculo se considera la presión de velocidad como una presión que genera un detrimento de la presión estática disponible, que es la que genera el flujo. Cuando nosotros diseñamos, ya sea por método densidad-área o por método de aplicación específica, vamos a llegar a obtener un valor de caudal, por ejemplo, mínimo que debemos cumplir para encuadrar dentro de la protección del riesgo. Vamos a realizar un análisis en el cual debemos tener en cuenta las siguientes consideraciones. El K de cada una de estas boquillas es el mismo y la presión total disponible en cada una de esas boquillas, en el punto donde está instalada la boquilla, también es el mismo. Si nosotros si alimentamos una fuente de suministro y hacemos circular agua, se va a producir una descarga y analizamos en el punto 1, como es el final de un ramal, es la presión total la que está disponible y es la responsable de causar el flujo. Entonces, en la boquilla 1 se erogará un caudal Q1, que será función de la presión total y del factor de descarga. Analizando el segundo caso, la boquilla número 2, tendremos una velocidad determinada. Recordemos que la presión total disponible en este punto es la misma que en el caso anterior. Por lo tanto, como existe una velocidad 2, existe una componente de presión dinámica. Por lo tanto, la presión normal disponible en este punto va a ser inferior a la presión total. Por lo tanto, el caudal Q2 será inferior a que si tuviésemos la presión total disponible. En el caso 3, donde está la boquilla 3, la velocidad 3 es mayor que la velocidad 2. En este caso, nuevamente, el caudal Q3 erogado va a ser función de la presión normal y del K. Pero como habíamos dicho que esta velocidad V3 es mayor a V2, será la componente de presión dinámica mayor que en el caso 2, por lo tanto tendremos menor presión disponible y por lo tanto el caudal Q3 será inferior al Q2. Vamos a continuar con el punto de vista de la determinación del K. Para ello vamos a recurrir al teorema de Torricelli. Intuitivamente podríamos pensar que el flujo a través de un orificio dependerá del tamaño del orificio y de la velocidad de pasaje. En nuestro caso puntual, el fluido a considerar será el agua. Recordando el teorema de Torricelli que anuncia que la velocidad del líquido que sale por el orificio en la pared de un tanque o un recipiente es idéntica a la que adquiere un objeto que se deja caer libremente desde una altura igual a la de la superficie del líquido hasta el orificio. La expresión que nosotros ya conocemos de este teorema es que la velocidad es la raíz de 2 por g por h, siendo g la aceleración de la gravedad y h la altura geométrica entre el pelo de agua y el orificio de salida. Como la altura geométrica puede expresarse en función de la presión y del peso específico, así reemplazando en la expresión inicial, vamos a obtener que la velocidad es la raíz de 2 por g por la presión sobre el peso específico. Conociendo nosotros que el caudal es igual al área por la velocidad y reemplazando los términos en esta ecuación, obtenemos la tercera expresión
donde Q es el caudal, A es el área de pasaje, B es la velocidad y D es el diámetro de pasaje. Realizando las sustituciones correspondientes, obtenemos dos expresiones similares. Lo único que varía es la componente del valor numérico, que solamente depende de las unidades utilizadas, ya sea para caudal en galones por minuto o caudal en litros por minuto. Estas ecuaciones corresponden a un marco totalmente teórico con ciertas idealizaciones, donde el fluido no tiene viscosidad, no existe la fricción, la sección del chorro sólido es igual a la sección del orificio, que el total de la presión se transforma en velocidad y que el perfil de velocidad es constante toda la sección. Pero nosotros sabemos que esas condiciones realmente no existen. ¿Por qué? Porque tenemos viscosidad, tenemos rozamiento, tenemos vena contracta y tenemos turbulencia. Debido a esto se introduce un coeficiente que relaciona las condiciones reales con las teóricas, que vamos a denominar C sub D. El C sub D para un orificio puntual se obtiene mediante pruebas normalizadas. Además varía levemente con la presión, efecto que a los fines de nuestra aplicación no lo vamos a tener en cuenta. Las ecuaciones quedan finalmente de la forma que estamos visualizando, donde lo subrayado en rojo sería un valor constante, ya que el valor numérico es constante, el C sub D es constante y el diámetro también es constante, ya que estamos analizando un orificio determinado con un diámetro determinado. A este valor constante lo vamos a denominar K, que es el factor de descarga del rociador. Finalmente, así llegamos a la expresión conocida en el rubro y que la empleamos tantas veces en los cálculos hidráulicos, que sería que Q es igual al coeficiente de descarga por la raíz de la presión. A esta expresión podemos graficarla en la siguiente forma. Vemos que es una curva cuadrática y que no solamente representa la descarga de un orificio, sino que también representaría la descarga de un sistema o el comportamiento de un sistema completo. Así, por ejemplo, un sistema completo de un hidrante, por ejemplo, donde una válvula teatro tiene conectado una manguera y en el extremo una lanza con una boquilla. Nosotros podríamos representar con un coeficiente de descarga este sistema válvula teatro, manguera, lanza y boquilla. Y así, sabiendo que nosotros tenemos que garantizar un caudal y una presión en el extremo de la lanza y la boquilla, mediante la abstracción a este coeficiente en el punto donde está instalada la válvula teatro, podríamos saber qué presión tiene que llegar a ese punto para garantizar el caudal en el extremo de la lanza. Caudal y presión, obviamente. Otra aplicación importante de esta curva, ya que estamos hablando del comportamiento de un sistema completo, sería cuando nosotros queremos conocer en qué punto está trabajando una bomba existente, por ejemplo, o determinar el punto de trabajo de una bomba nueva. Así, si superponemos a esta curva la curva característica de una bomba centrífuga, la curva en negro, obtendremos en su intersección el punto real de trabajo de esa bomba. El factor K es obtenido en los laboratorios de los fabricantes bajo un cierto procedimiento que le permitirá listar el rociador. Estos procedimientos para la obtención del factor K incluyen el accesorio al cual el rociador está conectado. Así lo expresa la norma NFPA 13, donde dice que la pérdida por fricción será excluida para el accesorio directamente conectado al rociador.
En el caso de realizarse una extensión para evitar una obstrucción o adaptarse a un cielo raso o alguna otra situación, deberá tener en cuenta en los cálculos la pérdida de presión causada por la presencia de esa derivación. Por ejemplo, esta imagen que vemos aquí, en el cálculo hidráulico no se tendría en cuenta la pérdida de carga debido a esa T, ya que es un accesorio directamente conectado al rociador, como lo expresa la norma. En cambio, si tenemos esta otra situación donde realizamos una prolongación, como ya dijimos antes, por alguna situación como evitar una obstrucción o alguna otra razón, ya no vamos a tener esa T conectada directamente al rociador, sino que va a haber eh, un tramo que los va a separar. Por lo tanto, es esta T la que debemos incluir en los cálculos hidráulicos, la pérdida de carga debido a ese accesorio, a esa T. También es interesante que en las normas encontramos tablas como la que estamos viendo, donde, por ejemplo, tomando un factor K nominal de un rociador, un K5,6, vemos que no es exacto el factor de descarga, sino que existe un rango dentro del cual pueden encontrarse ese K. Por ejemplo, para el factor nominal K5,6, el factor real del rociador puede ser de 5,3 hasta 5,8. Así también, esta otra tabla también es interesante porque relaciona un factor de descarga con el diámetro de su orificio. Por ejemplo, para el caso de 5,6, vemos que tiene un orificio de diámetro 12 milímetros. Ahora, algo más práctico sería cómo identificar el K del rociador. Bueno, lo vamos a encontrar impreso en la roseta del mismo. Si observamos un rociador desde el lado de la conexión, vamos a poder observar el tapón y el orificio, el diámetro del orificio. Por otro lado, si observamos el rociador desde el lado de la roseta, vamos a encontrar en la misma impreso varios datos, por ejemplo, listados, aprobaciones, modelo, temperatura y finalmente el valor que estábamos buscando, que es el K, en este caso un K16,8 o más conocido como K17. En este caso es un ESFR. Yendo a lo que es la bibliografía consultada para la ejecución de este video, y es la bibliografía que ustedes también podrán consultar, podremos mencionar a la NFPA 15, NFPA 13, SFPE Handbook of Fire Protection Engineering, a la publicación de Robert Mott de Mecánica de los Fluidos y a la publicación de Crane de Flujo de Fluidos en Válvulas, Accesorios y Tuberías. Esto ha sido todo, muchas gracias, esperando que les haya sido de gran utilidad. Los esperamos en nuestros próximos videos y transmisiones en vivo. Para ello podrán suscribirse a nuestro canal para recibir las notificaciones de nuevos cursos y videos.